Cuando la flota alienígena apareció en la órbita terrestre, el mundo se detuvo. Sus naves, vastas y ominosas, proyectaban sombras sobre continentes enteros, bloqueando el sol en algunas regiones. Los invasores, una especie conocida como los Kabari, habían conquistado incontables planetas. Su imperio se extendía a lo largo de las estrellas. No venían a negociar. Venían a exigir rendición. Su mensaje fue transmitido en todos los idiomas y en cada pantalla del planeta. Su planeta ahora pertenece al dominio Kabari. Resistan, y serán erradicados. Sométense, y serán asimilados bajo nuestro dominio. Tienen 24 horas para obedecer. El pánico se propagó como fuego. Los gobiernos corrieron a reaccionar. Las Naciones Unidas celebraron reuniones de emergencia, pero el miedo amenazaba con paralizarlos. La tecnología de los Kabari superaba todo lo que la Tierra poseía. Sus naves estaban armadas con armas capaces de reducir ciudades a cráteres. Frente a ellos, la humanidad parecía totalmente superada. Pero entonces, algo cambió. En el corazón de Washington, D.C., en un búnker subterráneo de máxima seguridad, el general Alan Mercer observaba en silencio la repetición del mensaje alienígena. Era un viejo soldado. Había luchado en guerras, visto destrucción, y entendía algo que los Kabari claramente no sabían. Los humanos no se rinden. Se giró hacia su equipo, con el rostro tan rígido como la piedra. Consíganme una línea directa con todos los líderes del planeta. Ya. En pocas horas, las mentes más brillantes de la Tierra se reunieron. No solo políticos y generales, sino científicos, hackers y estrategas. Trabajaron juntos como rara vez lo había hecho la humanidad, impulsados por la certeza de que su supervivencia estaba en juego. Los Kabari asumieron que la Tierra era débil. Asumieron que la humanidad se inclinaría, como tantas otras especies antes. Estaban equivocados. El general Mercer se colocó frente a las cámaras, transmitiendo su mensaje a la flota Kabari. Su voz era firme. Sus ojos, fríos. Vinieron a nuestro planeta pensando que nos arrodillaríamos. Supusieron que nos quebraríamos. Pero no entienden lo que significa ser humano. No somos los más fuertes. No somos los más rápidos. No tenemos la tecnología más avanzada. Pero tenemos algo que ningún imperio, ningún conquistador, ha logrado apagar jamás: nuestra voluntad de luchar. Se inclinó ligeramente hacia la cámara, y su voz bajó hasta volverse un gruñido contenido. ¿Quieren tomar la Tierra? Entonces bajen, y háganlo. Pero entiendan algo. La humanidad no pelea limpio. Somos sobrevivientes. Somos innovadores. Usaremos sus propias armas contra ustedes. Usaremos cada truco sucio, cada engaño, cada gramo de ingenio para hacerlo sangrar. Puede que hayan conquistado otros mundos, pero nunca se han enfrentado a algo como nosotros. Váyanse ahora, mientras aún pueden. Porque si no, no solo los derrotaremos. Nos aseguraremos de que el universo recuerde lo que pasa con quienes amenazan nuestro hogar. El mensaje fue enviado. El mundo contuvo la respiración. Y los Kabari dudaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. A lo largo del planeta, la gente se quedó en casa, en búnkeres, en bases militares fuertemente fortificadas, esperando una respuesta. La flota Kabari permanecía en órbita, sus enormes naves de guerra suspendidas como dioses silenciosos, mirando hacia abajo a una colonia de hormigas. Por primera vez, no atacaron de inmediato. Estaban calculando, analizando. Aquella reacción de la humanidad, no la esperaban. En la nave de mando Kabari, el supremo señor de la guerra, Basal, evaluaba sus opciones. Había aplastado cientos de mundos bajo su dominio, cada uno cayendo sin mucha resistencia. Pero esta especie, los humanos, eran diferentes. No se acobardaban. No suplicaban. Ni siquiera parecían tener miedo. En lugar de eso, lanzaban una advertencia. Un desafío. Sus consejeros pedían destrucción inmediata. Son primitivos, escupió uno de ellos con desdén reptiliano. Extermínalos y acabemos con esto. Pero Basal dudó. No por miedo. No. Era otra cosa. ¿Una curiosidad?
Una punzada en su mente. Otras especies se habían rendido porque reconocían lo inevitable. Pero estos humanos hablaban con tal certeza, con tal desafío, que lo hizo detenerse. ¿Podían realmente estar tan seguros? Los ojos de Basal se entrecerraron. Desplieguen una sola escuadra de asalto en la superficie. Vamos a poner a prueba sus palabras. Mientras el sol se ponía sobre Washington, D.C., el general Mercer y su equipo monitoreaban cada movimiento de la flota. Cada satélite, cada frecuencia alienígena hackeada, cada sistema de radar improvisado apuntaba hacia los invasores. Entonces llegó la advertencia. «Señor», llamó una joven oficial, su voz cargada de urgencia. «Tenemos movimiento. Una nave de descenso acaba de separarse de su formación». En las pantallas del centro de mando, la nave alienígena descendía como una daga negra y elegante, cortando el cielo. Sus motores rugían como truenos al aterrizar justo fuera de una ciudad importante, Londres. El mundo observaba. Las puertas de la nave se abrieron con un siseo, y una escuadra de guerreros Cavari pisó el suelo terrestre por primera vez. Medían casi 2 metros de altura, sus cuerpos cubiertos por una armadura que brillaba con un resplandor antinatural. Sus armas, nunca vistas antes, palpitaban con una enfermiza luz verde. Se movían con arrogancia, seguros de su poder. Su líder dio un paso al frente, y a través de un dispositivo traductor, habló en perfecto inglés. «Tierra», anunció con voz resonante. Se les dio una oportunidad para rendirse. Su desafío es una necedad. Les mostraremos por qué. Entonces levantó el brazo y disparó. Una onda de energía salió disparada, desintegrando una fila de edificios en un instante. Un disparo de advertencia. Una muestra de poder. Pero la Tierra estaba lista. Incluso antes de que se asentara el polvo, llegó la respuesta. Francotiradores, ocultos entre las ruinas de una torre colapsada, abrieron fuego. Las balas, fusionadas con metales alienígenas obtenidos de anteriores encuentros, atravesaron la armadura Cavari. El líder se tambaleó, con expresión de incredulidad, mientras una sangre púrpura oscura manaba de su herida. Entonces comenzó el verdadero ataque. Desde túneles subterráneos emergieron soldados humanos armados con cañones de riel y armas energéticas experimentales, desarrolladas con tecnología alienígena recuperada durante décadas. Desde los tejados, enjambres de drones descendieron, cada uno cargado con explosivos nanitas, como pequeños misiles guiados. Civiles, personas comunes que el día anterior jamás habían empuñado un arma, lanzaron cócteles Molotov, tendieron trampas y atacaron desde las sombras. Los guerreros Cavari, entrenados para batallas directas, se vieron atrapados en una pesadilla de guerra de guerrillas. Esperaban una pelea, pero no así. No con ese nivel de ferocidad ni coordinación. En cuestión de minutos, la mitad de su escuadra yacía muerta. Los pocos que quedaban intentaron huir a su nave. Nunca lo lograron. Cuando cayó el último Cavari, las cámaras transmitieron la batalla al mundo entero. El mensaje era claro: la Tierra no debía ser subestimada. En órbita, desde su trono de mando, el señor de la guerra Basal apretó los puños. Esto no era una especie cualquiera. Esto era una guerra. En el instante en que el último guerrero Cavari cayó, la Tierra estalló en júbilo. Desde búnkeres subterráneos, bases militares y hogares donde las familias habían observado. Con terror. Se escucharon vítores. Lo imposible había ocurrido. La humanidad había derramado la primera sangre. Pero en la sala de guerra, el general Mercer no celebraba. Su mirada permanecía fija en las imágenes satelitales de la flota Cavari sobre Londres. La batalla había sido solo una prueba. Y ahora, Basal tenía su respuesta. La pregunta no era si iban a contraatacar. Era cuándo. No tenemos tiempo para disfrutar esto, dijo Mercer con gravedad, girándose hacia su equipo. Esa fue su fuerza de reconocimiento. Ahora vendrán con toda su fuerza. La doctora Evelyn Park, una de las principales científicas que trabajaban en las adaptaciones tecnológicas desesperadas de la Tierra, asintió. Ganamos unas pocas horas, quizás un día. Tenemos que estar listos para lo que sea que venga después. Mercer exhaló lentamente.
Entonces, los atacamos primero. La sala quedó en silencio. El mayor Leon Ortiz, un veterano endurecido de operaciones especiales, frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que ataquemos su flota? Mercer asintió. No vamos a esperar a que traigan la guerra hasta nosotros. La llevamos nosotros a ellos. Si nos quedamos aquí, perdemos. Pero si los golpeamos donde menos lo esperan. Miró a su alrededor, sus ojos afilados como cuchillas. Puede que cambiemos las reglas de esta guerra. Sobre la tierra, en la nave de mando Cavari, Basal se sentaba en su trono de guerra, con la mente girando a toda velocidad. Los informes del asalto fallido en tierra se proyectaban en las pantallas holográficas a su alrededor. Observaba cómo sus guerreros de élite eran abatidos por criaturas que, según toda lógica, no deberían haber tenido ninguna oportunidad. Esto no era simple resistencia. Era algo más. Su segundo al mando, el comandante Retzul, gruñó con frustración. Pelean como bestias. Sin honor, sin disciplina, solo caos y engaños. La mandíbula de Basal se tensó. Ese caos mató a nuestros guerreros, en minutos. Por primera vez en su larga carrera de conquistas, sintió algo extraño, desconocido, inquietud. Había algo peligroso en estos humanos. Algo impredecible. No más pruebas, declaró con voz grave. Quemaremos sus ciudades hasta los cimientos. Se puso de pie, su figura gigantesca dominando a los demás Cavari de la sala. Preparen los cañones orbitales. Vamos a dar un ejemplo. Verán su mundo arder. Retzul asintió de inmediato. ¿Qué ciudad destruiremos? Basal abrió la boca para hablar. Pero entonces, las alarmas comenzaron a sonar. Un técnico Cavari se lanzó a su consola. Señor Supremo, detectamos proyectiles entrantes desde el planeta. ¿Qué? Rugió Basal, avanzando hacia la pantalla. Observó los datos que fluían y por primera vez, un escalofrío le recorrió la espalda. Los humanos acababan de lanzar un ataque contra su flota. En la Tierra, oculta en lo profundo del Ártico, una base militar secreta zumbaba con actividad. Conocida solo como Proyecto Ragnarok, allí se había trabajado durante años en secreto, estudiando toda tecnología alienígena que se había estrellado en el planeta a lo largo de las décadas. Habían construido armas, defensas, cosas que no deberían ser posibles para una civilización primitiva como la humana. Y ahora, por primera vez, estaban siendo utilizadas. Cañones de riel gigantes, ocultos bajo montañas de hielo, rugieron al activarse. Misiles hipersónicos, revestidos con tecnología de sigilo, surcaron la atmósfera. Drones experimentales, diseñados a partir de planos alienígenas recuperados, se elevaron rumbo a la órbita. La humanidad no solo resistía, estaba contraatacando. El primer disparo de cañón atravesó los escudos de una nave de guerra Cavari como si fueran papel. Un segundo después, la nave explotó en una bola de fuego. Los misiles hipersónicos impactaron contra la flota, detonando con una fuerza que nadie esperaba. Los Cavari, que anticipaban una conquista fácil, ahora se encontraban bajo asedio. En la nave de mando, Basal se aferraba con fuerza a los apoyabrazos de su trono mientras su flota temblaba bajo el ataque. Imposible. Esto es imposible. Ninguna especie se había atrevido jamás a atacar una flota Cavari en órbita. Ningún mundo había lanzado jamás una ofensiva de esta magnitud. Y sin embargo, ahí estaba la Tierra, lanzando todo lo que tenía. Esto no era una especie débil e indefensa. Era otra cosa, algo peligroso, algo que había subestimado. El centro de mando de la nave insignia de Basal era caos puro. Los oficiales Cavari gritaban unos sobre otros, intentando comprender lo que ocurría. Los humanos no se suponía que fueran capaces de esto. Ninguna civilización sin viajes espaciales había lanzado jamás un ataque orbital contra el dominio. Y sin embargo, estaban destruyendo naves Cavari. Otra nave estalló en llamas, desgarrada por proyectiles de cañón de riel. Basal apretó los dientes al ver cómo su flota, antes dominante, se desmoronaba. Esto es inaceptable, bramó Retzul. Desplieguen todos los cazas. Aniquílenlos.
Pero Basal entrecerró los ojos. Algo no encajaba. «Estas armas», murmuró, analizando el campo de batalla. «¿De dónde las sacaron?» Retzul apenas lo escuchó. «No importa. Tenemos la ventaja en número y poder de fuego. Los aplastaremos ahora, antes de que...» No terminó la frase. Otro oficial Kabari, con el rostro retorcido por el asombro, se giró hacia ellos. «Señor Supremo, tenemos una brecha en nuestra red de comunicaciones, los humanos». Estática llenó las pantallas holográficas. Y entonces, una voz atravesó el ruido. Una voz humana. «Aquí el capitán Jackson Holt, de la UNSF Valkyrie. Hemos abordado su nave». Por un momento, reinó el silencio. Y luego, las alarmas volvieron a estallar. Muy por encima de la tierra, una nave de batalla Kabari flotaba, su tripulación ya muerta o agonizante. Soldados humanos se movían por sus pasillos como fantasmas, armas en mano. Sus armaduras, modificadas con tecnología alienígena recuperada, los hacían casi irreconocibles. Habían abordado la nave usando lanzaderas furtivas, atravesando defensas que se suponía eran impenetrables. Ahora, se deslizaban por los corredores con eficiencia letal. El capitán Jackson Holt lideraba el asalto. Su equipo había entrenado durante meses, preparándose para este día. Habían estudiado cada trozo de tecnología alienígena, preparándose para este momento. Los Kabari creían ser invencibles. Jackson estaba allí para demostrarles que estaban equivocados. «Avancen», ordenó a su escuadra. «Busquen su centro de mando. Si logramos saquear su flota, podemos volver sus propias armas contra ellos». Un guerrero Kabari apareció en la esquina, levantando su rifle de plasma. Jackson disparó primero. El alienígena cayó sin vida. Los humanos seguían avanzando. La humanidad no solo estaba luchando. Estaban llevando la guerra directamente al enemigo. De vuelta en la nave de mando de Basal, un oficial Kabari palideció al ver los nuevos datos que aparecían en la pantalla. «Señor Supremo, otra nave ha quedado inactiva. Los humanos la han tomado». Las garras de Basal se clavaron en los reposabrazos de su trono. Su flota, el orgullo del dominio, estaba siendo hackeada, infiltrada y desmantelada desde dentro. Ningún mundo había luchado así. Ninguna especie había osado tanto. Esto no era resistencia ordinaria. Era algo nuevo. Algo que le hizo sentir una emoción desconocida. Miedo. La respiración de Basal se volvió lenta y pesada mientras la verdad lo golpeaba. La humanidad no solo resistía. Estaba aprendiendo, adaptándose, y ahora, estaba ganando. Su flota, antaño símbolo de supremacía absoluta, se estaba desmoronando. Otra nave parpadeó en su pantalla táctica, y luego se apagó. Los humanos la habían abordado. «Debemos retirarnos», susurró Retzul, incrédulo. «Reagruparnos». Las garras de Basal se apretaron aún más contra el trono. «¿Retirarnos?», repitió, como si la palabra fuera veneno. La idea era impensable. El dominio Kabari jamás se había retirado de una guerra. Pero esto no era solo una guerra. Era un mensaje. Y la humanidad lo estaba tallando a fuego en los huesos del dominio. Una nueva alerta brilló en el centro de mando. Basal entrecerró los ojos mientras el holograma cambiaba. Mostraba una sola nave humana. Un trasto crudo y feo, según los estándares del dominio. Pero se movía rápido, directo hacia su nave insignia. «Una carrera suicida», murmuró, enseñando los colmillos. «Insensatos. Los aplastaremos». Pero entonces, las comunicaciones se activaron. Una voz, humana, tranquila y firme, resonó por su nave. «Basal», dijo la voz, usando su nombre sin títulos, un insulto. «Aquí el general Mercer, de la Tierra. Viniste buscando una presa fácil. Esperabas sumisión. En cambio, encontraste otra cosa». La nave humana seguía su curso. Mercer continuó. «Encontraste una especie que lucha. Una especie que no se arrodilla. Una especie que jamás olvidará lo que hiciste hoy». Un escalofrío recorrió la espalda de Basal. «Vete ahora, mientras aún puedes.
Porque la próxima vez que regreses. En ese instante, la nave humana se desvió bruscamente. No era un ataque suicida. Era una distracción. Al mismo tiempo, otra nave de guerra Cavari explotó. Había sido hackeada y saboteada desde dentro. Y entonces Mercer terminó su advertencia. No te enfrentarás a una especie que defiende su hogar. Te enfrentarás a una especie que ha aprendido a cazar. La transmisión se cortó. Por primera vez, en su reinado sangriento, el supremo señor de la guerra basal vaciló. Y con el peso del momento aplastando sus hombros, pronunció una palabra. Jamás dicha por un Cavari en plena guerra. Retirada. La flota Cavari se desenganchó. Los motores se encendieron. Los propulsores gravitatorios rugieron. Uno por uno, desaparecieron en el vacío. La Tierra había ganado. No solo la batalla. No solo la guerra. Se había presentado ante la galaxia. Y en algún rincón lejano del espacio, los remanentes del dominio Cavari comenzaron a susurrar entre sí, en tonos apagados y nerviosos. La humanidad no debía ser subestimada. Porque la próxima vez que una flota alienígena oscureciera el cielo de la Tierra, los cazadores estarían esperando. La guerra había terminado. Pero la Tierra ya no era la misma. La victoria tuvo su precio. Ciudades aún humeaban tras el asalto Cavari. Millones habían muerto. Gobiernos enteros colapsaron bajo el peso de la invasión. Y sin embargo, entre los escombros, algo nuevo nació. Algo que jamás había existido antes. Una tierra unida. La noche en que los Cavari huyeron, el mundo entero celebró. Las calles se llenaron de personas, cantando en todos los idiomas. No importaba de dónde eran. Eran humanos. Y habían sobrevivido. Pero en las sombras, detrás de los fuegos artificiales y las lágrimas de alegría, los líderes sabían una verdad ineludible. Sobrevivir no era suficiente. El general Mercer se encontraba en el recién formado Comando Estratégico Terrestre, un búnker profundo bajo el hielo del Ártico. Lo rodeaban las mentes más brillantes que quedaban en el planeta. Científicos, comandantes, ingenieros. Cada sobreviviente que se había ganado su lugar durante la guerra. La atmósfera era tensa. La victoria se sentía hueca. Todos en esa sala sabían lo que venía después. Tenemos una elección, dijo Mercer, de pie al frente de la sala. Podemos reconstruir. Pretender que esto fue una anomalía. Volver a las viejas costumbres. Apretó la mandíbula. O podemos prepararnos. Porque les prometo esto. Los Cavari regresarán. Y no vendrán solos. Nadie lo contradijo. Nadie dijo una palabra. La doctora Evelyn Park ajustó sus gafas mientras deslizaba datos en su pantalla holográfica. Hemos recuperado casi una docena de naves Cavari. La tecnología nos ha hecho avanzar siglos en nuestra comprensión de la física. Hizo una pausa. También interceptamos sus comunicaciones antes de que se retiraran. Nos etiquetaron como una amenaza. Alzó la vista. Eso significa que el dominio nos estará observando. No permitirán que crezcamos sin control. Entonces no esperaremos, dijo el capitán Jackson Holt, su voz firme. Había estado en las líneas del frente. Había visto morir a sus soldados defendiendo las últimas posiciones. Si esperamos, morimos. Hacemos lo que no esperan. Mercer asintió lentamente. Les llevamos la guerra a ellos. Un murmullo recorrió la sala. Era una locura. La humanidad apenas había sobrevivido. Habían ganado gracias a su imprevisibilidad y algo de suerte. Pero si los Cavari regresaban con su armada completa, la Tierra no tendría ninguna oportunidad. A menos que la Tierra ya no fuera solo la Tierra. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó la doctora Park, con cautela. Expandirnos, respondió Mercer, sin rodeos. Tomamos su tecnología. Estudiamos sus tácticas. Y no solo reconstruimos la Tierra. Sus ojos ardían con la determinación de quien había visto demasiada muerte y pérdida. Construimos un imperio propio. La idea golpeó la sala como un relámpago. Humanidad. Un imperio. Durante siglos, habían luchado entre sí por fronteras, recursos e ideologías. Ahora, tenían un único enemigo.
Una sola amenaza en la que concentrarse. Y, de pronto, la idea de los países sonaba pequeña. Insuficiente. La humanidad no solo se defendería. Conquistarían. La doctora Park exhaló. Supongo que ya tiene un plan. Mercer asintió y activó la mesa holográfica, mostrando un mapa del sistema solar. Paso 1. Fortificar la Tierra. Cada nación sobreviviente contribuirá a una fuerza militar global. Cada institución científica se dedicará a revertir y replicar la tecnología Cavari. Nada de secretos. Nada de divisiones. Nadie discutió. Paso 2. Expandirnos más allá de la Tierra. Los Cavari pensaban que estábamos atrapados en este planeta. Fáciles de aplastar. Se inclinó hacia adelante. Eso, se acabó. Terraformamos Marte. Establecemos puestos en Europa y Titán. Construimos astilleros en la Luna. La Tierra ya no será nuestro único hogar. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Los Cavari habían asumido que la humanidad estaba contenida, que podían destruirla con un solo golpe. Se habían equivocado. Paso 3, dijo Mercer, con la voz más baja, pero aún más firme. Construimos una flota. La tensión se sintió en el aire. Jackson Holt cruzó los brazos. ¿Una flota? ¿Solo para defensa? Mercer lo miró directamente. No. Una flota para la guerra. Silencio. Entonces, Evelyn Park habló. Está hablando de una fuerza ofensiva. Mercer exhaló. Los Cavari no olvidarán lo que ocurrió aquí, pero se convencerán de que fue suerte. Un accidente. Creerán que no creceremos lo bastante rápido como para ser una amenaza real. Sus puños se cerraron. Vamos a demostrarles que están equivocados. Su voz era calma, pero el peso de sus palabras hizo que la sala temblara. La próxima vez que una flota alienígena entre en nuestro sistema, no solo los rechazaremos, los perseguiremos, tomaremos sus mundos, y no volverán a amenazarnos jamás. No hubo aplausos. No hubo vítores. Solo determinación. La humanidad había sido cazada. Ahora, eran los cazadores. Y la galaxia pronto aprendería lo que significaba temerlos. La transformación de la Tierra fue rápida y despiadada. En el caos posterior a la guerra, la desesperación alimentó el progreso. Y la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer: adaptarse. Fábricas que antes construían autos, ahora ensamblaban naves de guerra. Universidades que enseñaban economía ahora se especializaban en mecánica cuántica y sistemas de propulsión alienígena. Todos los gobiernos sobrevivientes canalizaron recursos hacia un solo objetivo: asegurar que la humanidad jamás volviera a ser presa. Las Naciones Unidas fueron disueltas. En su lugar, surgió un nuevo cuerpo de gobierno. El dominio terrano. No era un gobierno. Era una máquina de guerra. Un consejo de generales, científicos y estrategas lideraba el esfuerzo. Solo respondían a una doctrina: expansión, control, dominación. No más guerras entre humanos. No más divisiones. El viejo mundo había muerto. El nuevo mundo pertenecía a la especie que estuviera dispuesta a reclamarlo. La humanidad ya no se conformaría con sobrevivir. Ahora conquistaría. 3 años después del conflicto, se lanzó la primera flota de guerra terrana, desde los nuevos astilleros construidos en la Luna. Las naves eran brutales y eficientes. Híbridos entre ingeniería humana y tecnología Cavari invertida. Cascos aerodinámicos, blindaje de titanio reforzado, cañones de riel magnetizados, armas de plasma y sistemas de puntería asistidos por inteligencia artificial. No fueron construidas para explorar. Fueron construidas para vengarse. El general Mercer se encontraba a bordo del puente de la Retribution, la primera nave humana capaz de viajar entre las estrellas. A través de la gran ventanilla, observaba la Tierra. Marcada. Cicatrizada. Pero más fuerte que nunca. Este era el momento que la historia recordaría. El primer paso de la humanidad fuera de su cuna. Jackson Holt, ahora almirante de la flota, estaba a su lado, los brazos cruzados. Su uniforme ostentaba la insignia de la élite del dominio terrano. «Estamos listos», dijo Holt. Mercer asintió. «Entonces recordémosle a los Cavari.
¿Por qué debieron aniquilarnos cuando tuvieron la oportunidad? Con una simple orden, la flota activó sus motores gravitatorios y desapareció en el vacío. La humanidad había llegado a las estrellas y salía de cacería. El dominio Kabari, aún recuperándose del shock de su derrota en la Tierra, había subestimado lo rápido que los humanos podían adaptarse. Creían que les tomaría siglos convertirse en una amenaza real. Les tomó 3 años. El primer ataque humano llegó sin advertencia. Un puesto Kabari en el borde de su territorio. Pequeño, insignificante, según los estándares del dominio. Se suponía que estaba a salvo. Entonces, los humanos llegaron. Descendieron como una tormenta. Los sistemas de defensa apenas tuvieron tiempo de activarse antes de que la Retribution y su flota los pulverizaran. Los cañones de riel lanzaron proyectiles del tamaño de automóviles, desgarrando naves Kabari. Los cañones de plasma incineraron las defensas. Los Kabari apenas lograron emitir una señal de socorro antes de que la flota aterrizara en la superficie. Los soldados del dominio terrano no se parecían a nada que los Kabari hubieran enfrentado antes. Más rápidos, más letales, implacables, equipados con armaduras forjadas con tecnología alienígena, armados con dispositivos diseñados para matar Kabari con brutal eficiencia. Arrasaron el puesto como una plaga. No solo mataron, capturaron. 2 días después, todo el dominio Kabari recibió una transmisión. La imagen apareció en cada mundo, cada estación, cada nave. Un humano se encontraba en el centro de la pantalla. El general Mercer. Detrás de él, prisioneros Kabari. Oficiales, soldados, civiles. Algunos heridos. Todos aterrados. La voz de Mercer era calma. Controlada. Aquí el general Mercer del dominio terrano. Vinieron a nuestro mundo pensando que éramos débiles. Quemaron nuestras ciudades. Mataron a nuestro pueblo. Intentaron quebrarnos. Su expresión se oscureció. Fracasaron. Se giró hacia uno de los prisioneros. Un oficial de alto rango. Un comandante del dominio. Esta es su advertencia, dijo. Por cada vida humana perdida durante su invasión, tomaremos 10 de las suyas. Por cada ciudad que quemaron, reduciremos un mundo Kabari a cenizas. Ustedes no nos dieron piedad. Su mirada se endureció. No esperen ninguna devuelta. La cámara se acercó al rostro del oficial Kabari. Estaba temblando. Nos dijeron que seríamos casados, murmuró. Mercer se inclinó, con voz fría. Tenían razón. La transmisión se cortó. La respuesta Kabari fue el pánico. El dominio entero entró en crisis. El Consejo Kabari convocó reuniones de emergencia. Los humanos habían hecho lo imposible. Sobrevivieron. Y ahora estaban contraatacando. Basal, el señor supremo de la guerra, observó la transmisión en silencio. Sus garras se clavaban en los brazos de su trono. Había cometido un error. Un error terrible. Debería haber exterminado a la humanidad cuando tuvo la oportunidad. Ahora, era demasiado tarde. Los humanos habían evolucionado. Y estaban llegando. El ajuste de cuentas Kabari. El pánico se propagó por el dominio como una infección. Durante siglos, los Kabari habían sido los cazadores. Los que decidían el destino de las civilizaciones más débiles. Pero ahora, por primera vez, tenían miedo. Porque la humanidad había regresado. Y lo había hecho por guerra. Basal se sentaba en su trono de guerra, sus garras incrustadas en el metal. Sus consejeros murmuraban a su alrededor en el colosal salón de guerra del mundo capital. Cavar oprime. Sus voces ya no tenían la arrogancia de años atrás. Ahora sonaban nerviosas. Temerosas. Los humanos habían cambiado. Habían aprendido. Habían crecido. Y ahora desequilibraban sistemáticamente las defensas exteriores del dominio. La sala de mando de Basal se iluminó con un informe en directo del sector Jorak, donde una flota de guerra Kabari de tamaño medio había enfrentado a fuerzas humanas. La batalla debía haber sido una victoria fácil. Pero no lo fue. El holograma mostraba los restos retorcidos de las naves Kabari. Sus cascos destrozados convertidos en escombros. La flota terrana había salido casi ilesa.
Sus tácticas brutales abrumaron a las fuerzas del dominio antes siquiera de que pudieran reaccionar. Son implacables, admitió uno de los generales de Vassal, con la voz teñida de temor. Sus naves se mueven de formas que desafían nuestras predicciones. Sus armas son. Vassal golpeó el apoyabrazos con el puño, interrumpiéndolo. Sus armas son nuestras armas. Escupió, furioso. Robadas. Mejoradas. Estas criaturas no son más que ratas que saquean a sus superiores. Nadie se atrevió a contradecirlo. Pero la verdad flotaba en el aire como veneno. La humanidad los había superado. Las tácticas antiguas ya no funcionaban. Los Kabari siempre habían confiado en su superioridad tecnológica, en su fuerza aplastante. Pero los humanos no peleaban como los demás. Eran impredecibles. Se adaptaban demasiado rápido. Y lo peor de todo, luchaban como una especie sin nada que perder. El siguiente movimiento de la Tierra. En el espacio terrano, el general Mercer observaba el desarrollo de la guerra desde el puente de mando de la Retribution. Proyecciones holográficas de sistemas estelares flotaban ante él, cada uno marcado con los vestigios de batallas recientes. Una cosa estaba clara. Los Kabari estaban tambaleándose. El otrora poderoso dominio se desmoronaba por los bordes. Sus líneas de suministro estaban siendo cortadas. Sus bases adelantadas, convertidas en bastiones humanos. Los Kabari retrocedían hacia su núcleo, desesperados por reagruparse. Y la humanidad iba justo detrás. Mercer se volvió hacia sus asesores. ¿Ya basta de tomar sus restos?, dijo con tono seco. Los sistemas exteriores eran solo el comienzo. Pasamos al siguiente paso. Jackson Holt, a su lado, asintió lentamente. Sabía lo que Mercer estaba proponiendo. Esto ya no se trataba de defensa. Se trataba de conquista. Operación Cielo Abrasado. El plan era brutal. Las fuerzas humanas lanzarían un ataque en 3 frentes al corazón del dominio. Ignorarían las fortalezas Kabari. Avanzarían directo hacia sus sistemas principales. Y pondrían sitio a Kabaro Prime. Sin vacilaciones. Sin piedad. Sin sobrevivientes. Los Kabari habían venido a la Tierra esperando una victoria sencilla. Ahora la Tierra venía por ellos. La caída de Horak Prime. El primer gran golpe fue contra Horak Prime, el corazón industrial del dominio. Si la Tierra lograba destruir sus líneas de producción, la maquinaria bélica Kabari se detendría por completo. La humanidad no solo atacó, descendió como dioses de la venganza. Las naves de guerra terranas destrozaron las defensas orbitales, arrasando con las flotas Kabari con precisión despiadada. Los bombardeos planetarios atacaron instalaciones militares, reduciendo fortalezas consideradas impenetrables a escoria fundida. Y luego, llegaron las fuerzas terrestres, tropas de asalto del dominio terrano, cubiertas con exotrajes blindados. Invadieron las ciudades Kabari. Sus armas aniquilaban soldados enemigos con eficiencia aterradora. Por primera vez en la historia, civiles Kabari huían ante un enemigo. La humanidad no estaba interesada en negociaciones, ni en tratados de paz. Solo en retribución. La última transmisión de Horak Prime. Mientras Horak ardía, se envió una última transmisión desde la superficie. Un mensaje desesperado del alto comandante Kabari del sector, transmitido por todo el espacio del dominio. Aquí, comandante Vectal. Los humanos no son lo que pensamos. No luchan por sobrevivir. Luchan por destruir. No podemos detenerlos. La señal se cortó. El dominio Kabari jamás había conocido el miedo. Ahora, era todo lo que conocían. La guerra final comienza. Vassal observaba en silencio desde el salón de guerra en Kabaro Prime mientras la transmisión terminaba. Sus garras temblaban, no de rabia, sino de pavor. Los humanos venían. Y por primera vez en la historia del dominio, los Kabari no sabían cómo detenerlos. El sitio de Kabaro Prime. Durante miles de años, el dominio Kabari había reinado sin oposición. Sus flotas aplastaban imperios. Sus guerreros aniquilaban especies enteras. Nadie se había atrevido jamás a llevar la guerra a Kabaro Prime. Hasta ahora.
Durante semanas, la flota del dominio terrano había arrasado el espacio Cavari, dejando destrucción a su paso. Mundos colonizados fueron arrasados. Instalaciones militares, reducidas a escombros ardientes. Flotas enteras, destrozadas en batallas que duraban apenas unas horas. Los Cavari luchaban con todo lo que les quedaba. Pero no era suficiente. Y se estaban quedando sin tiempo. Las primeras naves terranas emergieron del salto espacial justo fuera del perímetro de defensa de Cavaro Prime. Cientos de ellas. Sus cascos oscuros y afilados brillaban bajo la luz de los soles gemelos del planeta. Y luego llegaron los Dreadnoughts. Naves monstruosas del tamaño de ciudades. Armadas con cañones de riel, torretas de plasma y cañones cinéticos capaces de atravesar los escudos más poderosos. En el centro de la flota, como un monumento viviente de venganza, estaba la Retribution. En el puente, el general Mercer observaba el mundo natal de los Cavari. La superficie brillaba con las luces de sus enormes ciudades. La joya del dominio. Y pronto, su tumba. ¿Estado? Preguntó Mercer con voz calmada. Jackson Holt, a su lado, analizaba los informes entrantes. Defensas al máximo. 3 flotas orbitales. Cañones iónicos planetarios. Barreras de escudo sobre la capital. Mercer sonrió levemente. Bien. No querríamos que fuera demasiado fácil. Se giró hacia las comunicaciones de flota. Aquí el general Mercer a todas las fuerzas terranas. Los Cavari pensaron que podían quemar nuestro mundo y marcharse. Pensaron que nos arrodillaríamos. Pensaron que les temeríamos. Su voz se tornó oscura. Se equivocaron. Señaló el planeta enemigo. Hoy terminamos esta guerra. Sin piedad. Sin retirada. Sin sobrevivientes. Quemen sus ciudades. Aplasten sus ejércitos. Bórrenlos de la historia. Hizo una pausa. Por la tierra. La respuesta fue un rugido que resonó a través de todas las naves. Por la tierra. Y la flota disparó. La última resistencia de los Cavari. La batalla comenzó envuelta en fuego. Los Dreadnoughts terranos desataron el infierno. Proyectiles de cañón de riel, del tamaño de edificios. Atravesaban las naves Cavari, destrozando sus escudos como si fueran papel. Tormentas de plasma impactaron en las estaciones de defensa, reduciéndolas a cenizas humeantes. Los Cavari respondieron con desesperación. Sus flotas se lanzaron contra las naves humanas. Sus cañones iónicos y lanzas energéticas surcando el espacio. Explosiones brotaban por todo el campo de batalla. Nave tras nave era aniquilada. Pero por cada nave humana destruida, 10 Cavari caían. No podían igualar la adaptabilidad humana. No podían seguir el ritmo de una especie que había aprendido a sobrevivir frente a lo imposible. La batalla duró horas. Y luego, comenzó el bombardeo planetario. Las naves terranas descendieron a la atmósfera baja y liberaron el infierno sobre Cavaro Prime. Ciudades enteras desaparecieron en columnas de fuego. Bases militares se fundieron en lagos de escoria ardiente. La capital dorada de los Cavari, Barul, se convirtió en un mar de humo y ceniza. La caída del Señor de la Guerra. En medio de las ruinas humeantes de la capital Cavari, Basal se encontraba en su sala del trono, observando la devastación a través de las ventanas destrozadas. El otrora poderoso Señor Supremo de la Guerra, el conquistador de mundos, el gobernante del dominio, temblaba. Sus guardias yacían muertos a su alrededor. Sus consejeros habían huido. Su imperio había desaparecido. Y entonces, las puertas se desplomaron con un estruendo. El general Mercer fue el primero en entrar, pisando los restos con paso firme. Su armadura blindada de titanio brillaba con cicatrices de batalla. Su rifle aún humeaba por su último disparo. Tras él, soldados terranos entraron apuntando sus armas al último líder Cavari. Basal mostró los colmillos, en un gruñido de desprecio. No son más que animales. Mercer se acercó sin detenerse. No, respondió, mientras levantaba su pistola. Somos humanos. El disparo resonó en la cámara. Basal, el supremo señor de la guerra del dominio Cavari, cayó.
El fin de los Kabari. La noticia se propagó por todo el espacio Kabari como un incendio. Su líder estaba muerto. Sus flotas destruidas. Su mundo natal en ruinas. Y el mensaje final de la Tierra resonó con claridad. Amenazaron nuestro mundo. Ahora su especie deja de existir. Los Kabari sobrevivientes, los que huyeron, los que se rindieron, recibieron una sola opción. Exilio. El dominio terrano no ofreció paz. No ofreció negociaciones. Los Kabari habían intentado exterminar a la humanidad. Y ahora, la humanidad les devolvía el favor. El amanecer de un nuevo imperio. Mercer se encontraba de nuevo a bordo del Retribution, contemplando el mundo en llamas bajo sus pies. La Tierra había ganado. Los Kabari habían sido eliminados. El dominio ya no existía. Y ahora, la humanidad gobernaba las estrellas.